Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar este top y voy a necesitar los siguientes materiales. Yo voy a estar utilizando esta hilaza de la abuelita, es 100% de algodón en el color azul rey. Se recomienda usar un ganchillo del número 2 o del número 3. Para este top yo voy a estar utilizando este ganchillo del número 2. También voy a utilizar este otro del número de 3.5 milímetros para hacer las correas. Voy a usar una cinta métrica y unas tijeras. Para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado. Para hacerlo tomamos la hilaza de esta forma. Con nuestro dedo damos la vuelta. Insertamos nuestros dedos por el arito y sacamos la hilaza. Después solo apretamos. Con la ayuda de un ganchillo lo introducimos y volvemos a apretar. Vamos a comenzar a realizar cadenas. Este top yo lo voy a estar haciendo en una copa B. Para este necesito tener el largo de mis cadenas de una medida de 7 centímetros. Para medirlas debemos no estirar nuestras cadenas, solamente ponerlas así, y aquí ya tengo mis 7 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es contar nuestras cadenitas para saber cuántas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenitas tengo yo. Esto me sirve para poder hacer la otra copa igual. Vamos a hacer una cadena más. En el tercer punto vamos a realizar un punto alto. Este se toma la hebra, se pasa por la tercera cadena, pasamos la hebra y nos quedan 3 aritos. Pasamos primero por 2 aritos y después por los otros 2 aritos. Y aquí ya tenemos 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer otro punto alto en la siguiente cadena. De nuevo un punto alto en la siguiente cadena. Y así va a ser a continuación, puntos altos en cada cadenita. Este es mi último punto alto, el número 14, y debemos de tener los mismos puntos altos que las cadenitas del inicio. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es que en el último punto, donde hicimos la cadenita 14, vamos a hacer otros 2 puntos altos para hacer un aumento. Ahora hacemos una cadena de separación. De nuevo en el mismo punto vamos a hacer otros 3 puntos altos, un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos en el mismo punto. Ahora en los siguientes puntos vamos a estar haciendo también puntos altos. Un punto alto en cada punto alto. También lo que vamos a ir haciendo es esconder esta hilaza. La ponemos sobre el tejido y cuando realizamos el punto alto nos tiene que quedar por en medio del tejido.
y vamos a continuar haciendo puntos altos en cada punto alto. Ya terminé mis 14 puntos altos, pero como en esta esquina hicimos 2 puntos altos para hacer el aumento, me falta realizar 2 puntos altos. Ahora hago un punto alto más y el último punto alto se va a hacer en la segunda cadenita en la esquina de nuestro tejido. Aquí es donde se pincha en la cadenita que alcanzamos a ver. Ahora, para continuar, hacemos 2 cadenas, damos la vuelta a nuestro tejido y ya tenemos hecho el primer punto alto. Para hacer el segundo, aquí no se va a tejer, se va a tejer en el segundo punto y hacemos el punto alto. Aquí ya tenemos 2 puntos altos. En la siguiente cadenita hacemos 3 puntos altos y así hasta terminar hasta la orilla. Cuando terminemos aquí nuestros 16 puntos altos, vamos a comenzar a realizar en el agujerito que quedó arriba un aumento. Al realizar el aumento vamos a tener en total 18 puntos altos. Aquí yo ya terminé mis 16 puntos altos. Ahora vamos a hacer el aumento. En el centro se hacen otros 2 puntos altos. Una cadena de separación. Se vuelven a hacer 2 puntos altos, que estos ya cuentan para el otro lado. Y vamos a continuar haciendo puntos altos en cada punto alto. El primer punto siempre está muy escondido, se esconde entre los puntos altos que acabamos de hacer para que no se les vaya a pasar este punto y al final nos falte un punto alto. Vamos a continuar un punto alto en cada punto alto hasta llegar a la otra orilla. Recuerden ir contando los puntos altos que les salen de este lado para que salgan los mismos del otro lado y nuestro tejido quede parejo. Aquí a mí solamente me faltan ya otros 2 puntos altos. Tengo en total 16. Vamos a hacer el punto alto 17 y el último punto alto en la esquina. Recuerden hacerlo en la segunda cadena de abajo hacia arriba. Para continuar con las siguientes vueltas, vamos a realizar lo mismo. Estos aumentos que hemos estado haciendo en la parte de arriba son los que le van a dar la forma a nuestra copa, lo que hará que se vea un poquito abultada. Para continuar, de igual manera hacemos 2 cadenas, le damos la vuelta a nuestro tejido. En el primer punto no se teje, se teje en el segundo y comenzamos a realizar puntos altos en cada punto alto. En la parte de arriba vamos a continuar haciendo nuestros aumentos. Recuerden que los aumentos son 2 puntos altos, una cadena de separación y de nuevo otros 2 puntos altos. Recuerden hacer los mismos puntos altos de un lado que del otro lado. Yo ya terminé mi copa, ya está completa. Para una copa en talla B
nuestra base debería de medir aproximadamente 15.5 centímetros. Aquí yo ya tengo esa medida. Les voy a dejar aquí una imagen para que vean cuánto debe de medir las cadenitas iniciales. También les voy a dejar de nuevo otra imagen para que vean cuánto debe de medir la base de la copa y la altura de la copa. Para terminar nuestra copa hacemos una cadena más, cortamos la hilaza, jalamos el ganchillo y estiramos para que quede apretadito. Este hilo que nos quedó en la parte del medio ya lo podemos cortar. Vamos a necesitar otra copa con las mismas medidas y con el mismo inicial de nuestras cadenitas. Si quieren saber cuántas vueltas hice yo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas son las que hice en total. Yo ya terminé mis 2 copas. Las copas pueden usarse de este lado o igual pueden usarse del otro lado. Esta es opcional. Lo que vamos a hacer a continuación es la parte del medio. Vamos a hacer puntos altos otra vez. Hacemos un nudo deslizado de nuevo. Este lo podemos hacer con los dedos o con la ayuda del ganchillo. Se hace de la misma forma. Para comenzar a hacer la parte del medio, tomamos nuestra copa. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar el ganchillo del nudo, pasarlo por la parte del medio donde se hacían los aumentos. Tomamos el nudito y lo pasamos. Hacemos ahora una cadena. Tomamos la siguiente copa, insertamos el ganchillo por la parte del medio también, tomamos la hilaza por la parte de atrás y lo pasamos haciendo un punto deslizado. Ahora vamos a hacer en los próximos 2 puntos un punto deslizado en cada punto. Tengo mi primer punto deslizado, el segundo punto deslizado. Esto va a ser para dar altura para poder hacer puntos altos. Le damos vuelta a nuestro tejido. Y para hacer el primer punto alto va a ser en esta esquinita, en el primer punto que alcanzamos a ver. Y el siguiente punto alto va a ser en la otra orilla. Para unirlo con la copa voy a contar 2 puntos. Este primero no lo vamos a tejer porque es el del centro. Entonces contamos 1, 2 y en el segundo insertamos el ganchillo. Pasando por las 2 hilazas y hacemos un punto deslizado. Para dar nuevamente altura
vamos a hacer en los próximos 2 puntos un punto deslizado. Nos tiene que quedar así. Ahora vamos a darle vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer puntos altos nuevamente. Como en la primera parte hicimos 2 puntos altos, vamos a ir aumentando de 2 en 2. Ahora nos toca hacer 4 puntos altos. El primero lo volvemos a hacer en la esquina, aquí en la mera esquina. El segundo, punto alto sobre punto alto. El tercero, punto alto sobre el punto alto. Y el último, igualmente en la mera esquina. Sería aquí. Para unirlo con la copa nuevamente contamos 2 puntos y en el segundo hacemos el punto deslizado. Las siguientes vueltas van a ser igual. 2 puntos deslizados para tomar altura, vuelta al tejido. Ahora nos toca realizar 6 puntos altos. Recuerden que el primero es en la esquina. Después se hace punto alto en cada punto alto. Al final, en la esquina, va el último punto alto. Y para unirlo, contamos 2 cadenas y en la segunda, un punto deslizado. Y así vamos a continuar haciendo las demás filas. Ya terminé todas las filas que yo necesitaba. Hice 1, 2, 3, 4, 5 filas. Esto para que nuestro top quede lo más parejito en la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es, para cerrarlo, una cadena, corto la hilaza, jalo el ganchillo y aprieto. Ahora sí hacer la base del top en el largo deseado. Para comenzar vamos a hacer de nuevo un nudo deslizado, sacamos el ganchillo del nudo y en el primer punto que alcanzamos a ver en la base es en donde vamos a comenzar. Pasamos el ganchillo, tomamos el nudo y lo pasamos por el primer punto. Después vamos a hacer 2 cadenas de altura y aquí ya tenemos nuestro primer punto alto. Vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto. Hacemos ahora 2 cadenas. Vamos a hacer un punto alto, nos pasamos 1, 2 y en el tercer punto vamos a hacer el punto alto. En el siguiente también un punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas, nos brincamos 2 y en el tercero un punto alto. Y en el que sigue nuevamente un punto alto. Y así va a ser hasta terminar esta hilera. Así es como nos debe de ir quedando. Al llegar a la mitad va a ser exactamente lo mismo, solo hay que tener cuidado en contar bien nuestros puntos. 1, 2,
En el tercero, que es la esquina, se hace el punto alto. En el siguiente punto, un punto alto. Después las 2 cadenas. Igualmente, en el tercero, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. Ya terminé toda la fila haciendo la misma puntada. Ahora vamos a hacer 2 cadenas para la siguiente fila. Y esta fila vamos a hacer puros puntos altos. Ya tenemos el primero. Ahora, en el segundo punto vamos a hacer el segundo punto alto. En donde hicimos 2 cadenas, vamos a estar haciendo 2 puntos altos. En el siguiente punto alto, un punto alto. Y en el siguiente también un punto alto. Donde están las 2 cadenas, 2 puntos altos. Y así hasta terminar esta fila. Ya terminé toda mi fila. Esta es la parte del revés. Y esta es la parte de enfrente. Así vamos a continuar haciendo hasta el largo deseado la primera fila y también la segunda fila. Vamos a repetirlas hasta el largo que queramos. Ya está lista mis otras 2 filas. Para terminar vamos a hacer una cadena, cortamos la hilaza, jalamos el ganchillo y apretamos. Yo solamente hice 4 vueltas. Ese va a ser el largo de mi top. Ahora a continuación lo que vamos a hacer son los laterales. Para hacer los laterales, primero debemos de tomarnos la medida que está debajo del contorno del busto. Aquí les dejo una imagen para que vean qué es lo que se debe de medir. Para una talla en 30 debe de medir de 63 a 67. Una talla 32 debe de medir de 68 a 72 centímetros. Una 34 de 73 a 77 centímetros. Una talla 36 de 78 a 82 centímetros. Una 38 de 83 a 87 centímetros y una 40 más de 88 centímetros. Yo voy a estar haciendo para una talla 34 que es de 73 a 77 centímetros. A mí me gusta tomar de referencia el número que está a la mitad de estos dos, que es el 75. Ahora, para dejar un espacio en la parte de la espalda, para que se vea muy bonita en donde cruzan los cordones, a mí me gusta quitarle a este número 15 centímetros. Ahora, si a 75 le quito 15 centímetros, me va a quedar 60. Después, a esos 60 le tenemos que restar la parte de abajo que ya tenemos hecha. Para tomar la medida de abajo, tenemos que estirar un poco nuestro tejido, ya que al momento de ponérnoslo, este se va a estirar. Yo aquí tengo 29 centímetros, entonces a 60 le voy a restar 29 centímetros, me va a quedar 31 centímetros. Ahora, estos 31 centímetros es lo que me falta hacer de los laterales. Estos 31 centímetros los tengo que dividir entre 2. Al dividirlos me queda un total de 15.5 centímetros. Yo lo voy a redondear a 15 y esto es lo que voy a hacer de un lado y 15 centímetros del otro lado.
Para comenzar con los laterales hago nuevamente un nudo deslizado, saco el ganchillo del nudo, tomando el primer punto, este que se alcanza a ver en la esquina, pasamos el ganchillo y pasamos el nudo, después hacemos 2 cadenas de altura y hacemos un punto alto en este punto alto que se ve acostado. Vamos a ir realizando por toda la orilla puntos altos. Se van a hacer 2 puntos altos en cada punto alto que se encuentra acostado. Aquí ya tengo mis 2 puntos altos y en el siguiente irían nuevamente otros 2 puntos altos. También voy a ir escondiendo esta hebra de una vez. Dos puntos altos y así vamos a continuar por toda nuestra orilla haciendo 2 puntos altos aquí, 2 puntos altos, 2 puntos altos y 2 puntos altos hasta llegar al centro de nuestra copa. Ya tengo terminados mis puntos altos. Para finalizar en el centro de la copa vamos a estar haciendo un punto alto. Este sería el último. Para hacer las siguientes vueltas hacemos 2 cadenas, damos vuelta al tejido y vamos a hacer un punto alto. El primero no se teje, en el segundo un punto alto. Hacemos 2 cadenas, brincamos 2 y en el tercero un punto alto. Y en el siguiente un punto alto. Después 2 cadenas, en el tercero un punto alto, en el siguiente un punto alto. Y así vamos a terminar esta vuelta. Vamos a seguir haciendo la primera fila y la segunda fila hasta obtener el largo deseado, que habíamos dicho que yo iba a tener 15 centímetros. Yo ya tengo aquí el total de mis vueltas. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas. Es importante que cuando terminemos nuestras vueltas, terminemos con esta puntada, ya que por estos orificios es por donde va a pasar el cordón. Ahora, para terminar, vamos a continuar por toda esta fila haciendo puntos bajos. Primero hacemos una cadena, damos vuelta a nuestro tejido, el primero lo brincamos, el segundo punto, pasamos el ganchillo y hacemos un punto bajo. En donde se encuentran 2 cadenitas, vamos a hacer 2 puntos bajos adentro. El punto bajo se hace de esta manera. Y después en cada punto alto hacemos un punto bajo en donde hay 2 cadenas, 2 puntos bajos. Y así hasta terminar esta vuelta. Ya terminé mi vuelta de puntos altos y así es como queda. Esto es para que se vea más bonito nuestro acabado y que por aquí puedan pasar los cordones. Para terminar hacemos una cadena, cortamos la hilaza, jalamos el ganchillo y apretamos. Ahora vamos a hacer el otro lateral. Para el otro lateral se va a hacer de esta forma. Vamos a iniciar desde la copa hasta la otra orilla. Esto para que nuestro tejido nos quede en la parte derecha. Localizamos el centro, pasamos el ganchillo
pasamos el nudo, hacemos 2 cadenas de altura, después vamos a hacer un punto alto. Vamos a estar haciendo nuevamente 2 puntos altos en cada separación. Aquí se hace un punto alto. Recuerden que mientras puedan, tienen que ir escondiendo todas las hilazas que se encuentren. Ahora hacemos 2 puntos altos en cada punto alto que se encuentra acostado. Y así vamos a terminar haciendo el mismo número de vueltas de este lado y del otro lado, para que nos quede del mismo tamaño. Ya terminé mis 2 laterales. Ahora lo que vamos a seguir haciendo es la parte de los hombros, donde son los holancitos. Lo vamos a empezar a tejer en la parte del reverso. Hacemos primero un nudo deslizado. Y vamos a insertarlo en la esquina, en donde están los puntos altos. En esta primera no, aquí en el segundo punto. Empezamos realizando nuestras cadenitas. Estas cadenitas tienen que tener una medida de aproximadamente 30 centímetros. Yo ya tengo mis cadenitas de 30 centímetros. Ahora vamos a continuar tejiendo. Para unirlo, vamos a empezar con un punto alto. Lo vamos a hacer en el primer punto que se alcanza a ver aquí. Lo pasamos por el primer punto y hacemos el punto alto. Después hacemos una cadena de separación, nos brincamos un punto alto. En el segundo punto alto vamos a hacer un punto alto. De nuevo brincamos una cadena y en la segunda vamos a hacer un punto alto, una cadena de separación y en el segundo punto un punto alto. Y así vamos a terminar por toda esta orilla de nuestras copas. Así nos debe de ir quedando. Vamos a continuar hasta llegar hasta esta orilla. Al terminar esta orilla vamos a realizar nuevamente nuestros 30 centímetros de cadenas. Recuerden contar el número de cadenas que hicimos de este lado para que nos quede el mismo número de cadenas del otro lado. Ya terminé mis 30 centímetros y así es como me queda de la parte del medio. Ahora vamos a unirlo al otro lateral. Sería en este punto donde están los puntos altos. Para unirlo solamente vamos a hacer un punto deslizado. Ahora le vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Vamos a hacer 2 cadenas y lo vamos a unir en donde se encuentran los puntos altos. Lo uniríamos con un nudo deslizado. De esta manera va a aparecer otro punto alto de los que están acostados. Damos la vuelta a nuestro tejido y en cada cadenita siguiente vamos a hacer un punto alto. Localizamos la primera cadenita
y hacemos un punto alto. En la siguiente cadena, un punto alto, y así por toda la orilla, punto alto sobre cada punto alto. Vamos a terminar toda esta cadenita hasta llegar hasta esta orilla de puros puntos altos. Ya terminé aquí mis puntos altos. Ahora, para seguir con la parte del medio, vamos a hacer un punto alto en este punto alto, una cadena de separación y un punto alto en el siguiente punto alto, una cadena, punto alto en el siguiente punto alto, y así por toda esta orilla hasta terminar hasta este lado. Terminando este lado, vamos a seguir por las cadenas haciendo puntos altos en cada cadenita hasta llegar al final. Ya tengo aquí mis puntos altos y así es como se ve la parte del medio. Ahora vamos a unirlo con el lateral. Se uniría hacia este lado, hacia la parte del exterior, no hacia la parte de adentro. Ahora le damos la vuelta a nuestro tejido y lo unimos en este punto con un punto deslizado. Hacemos nuevamente 2 cadenas y lo unimos en el siguiente punto. Así nos debería de ir quedando. Damos la vuelta a nuestro tejido nuevamente, hacemos una cadena de separación, el primer punto no se teje, en el segundo hacemos un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, una cadena de separación y en el segundo un punto alto. Así vamos a continuar por toda esta fila haciendo puntos altos y una cadena de separación hasta terminar hasta la otra orilla. Ya terminé mis puntos altos con una cadena de separación. Para unirlo al tejido hacemos nuevamente una cadena y lo vamos a hacer el último punto alto en la orilla y lo unimos aquí con un punto deslizado. Así se debe de ir viendo nuestro top por la parte del medio. Así es como se ve. Vamos a continuar haciendo nuestros holancitos. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. Volteamos nuestro tejido y unimos en nuestro primer punto alto. Vamos a realizar un punto bajo. Nuevamente hacemos 4 cadenas y unimos en el punto alto haciendo un punto bajo. Vamos a hacer nuevamente 4 cadenas y las vamos a ir uniendo en cada punto alto haciendo un punto bajo. Vamos a realizar estos arquitos por toda la orilla de nuestro tejido. Para finalizar, aquí me falta hacer mi último arquito. Hago 4 cadenas y lo uno hasta la orilla donde hice el primer punto alto. Y así nos estaría quedando toda esta fila de arquitos.
Ahora, para continuar, vamos a comenzar con los abanicos. Aquí va a ir un abanico en la parte del medio, después 4 arquitos y un abanico. Nuevamente 4 arquitos y un abanico, 4 arquitos y un abanico. Y así vamos a ir contando toda esta orilla para saber en dónde vamos a comenzar a hacer nuestros abanicos. Aquí va un abanico, y este sería el primer abanico. Me quedan 4 arquitos. Conforme vayamos aumentando, estos arquitos van a ir disminuyendo. Así es que ahora vamos a comenzar a tejer. Tenemos que hacer 3 arquitos. Para comenzar, vamos a hacer dentro del arco 2 puntos bajos. Esto para que comencemos desde la mitad de nuestro arco. Hacemos 4 cadenas, lo unimos al siguiente arco con un punto bajo. Hacemos 4 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo, y ya tengo mis 3 arquitos. Y así es como se ve esta orilla. Ahora en el siguiente arco vamos a hacer 6 puntos altos. Hacemos una cadena de separación, un punto alto, el segundo punto alto, el tercero, el cuarto, el quinto punto alto y el sexto. Después vamos a hacer una cadena de separación y lo unimos al arco con un punto bajo. Hacemos 4 cadenas, lo unimos al arco con un punto bajo, de nuevo hacemos otro arquito y así hasta tener nuevamente 3 arquitos. El que sigue va a ser de puntos altos. Hacemos una cadena y comenzamos haciendo nuestros 6 puntos altos dentro de ese arco. Al terminar, lo unimos al arco que sigue. Y así es como nos debe de quedar toda esta fila, haciendo 6 puntos altos, 3 arcos y 6 puntos altos. Ya terminé esta fila, solamente me queda hacer el último arquito y así es como se ve la parte del medio donde estamos realizando un abanico. Termino mi último arquito haciendo 4 cadenas y las uno al último arco. Le damos vuelta a nuestro tejido. Hacemos nuevamente 2 puntos bajos para comenzar desde la mitad del arco. Hacemos 4 cadenas para hacer nuevamente los arquitos. Ahora solamente vamos a tener 2 arcos.
Para seguir con los abanicos, hacemos una cadena de separación y así es como se va a ir viendo. Ahora hacemos un punto alto en el primer punto alto. Nuevamente una cadena de separación y un punto alto en el siguiente punto alto. Una cadena de separación y un punto alto en el punto alto. Una cadena de separación, punto alto en el punto alto hasta completar nuestros 6 puntos altos. Aquí yo ya tengo 4. Me faltan los últimos 2 puntos altos. Para unirlo hacemos una cadena de separación y lo unimos al arco. Ahora hacemos 2 arquitos haciendo 4 cadenas, lo unimos al arco, 4 cadenas y lo unimos al arco. Recuerden que ahora solamente nos quedan 2 arquitos. Hacemos una cadena de separación y en el primer punto alto hacemos un punto alto, una cadena de separación y un punto alto en el punto alto. Vamos a continuar haciendo esto por toda esta fila hasta terminar nuestra orilla. Así es como se va a ir viendo nuestros abanicos. Ahora, para hacer la última fila, vamos a comenzar nuevamente como le hemos estado haciendo, pero ahora solamente un arquito. Ahora vamos a hacer un punto picot. Este se hace haciendo 2 cadenas de altura, pasando nuestro ganchillo por estas 2 hebritas que se alcanzan a ver aquí. Y después nos quedan 2 aritos en el ganchillo y pasamos la hilaza por estos 2 aritos. Aquí ya tenemos nuestro primer punto picot. Después hacemos un punto alto en el punto alto y nuevamente un punto picot. Haciendo 2 cadenas, lo pasamos por estos 2 aritos. Nos quedan 2 aritos en el ganchillo y pasamos la hilaza por estos 2. Y así van a ir quedando los puntos picot. Nuevamente un punto alto en el punto alto y nuevamente un punto picot. Aquí yo ya tengo casi todos mis puntos picot, me falta el último punto alto. Hago un punto picot. Este va a ser el último y lo vamos a unir al arco. Yo en total tengo aquí 7 puntos picot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así es como se va a ver la última vuelta. Vamos a hacer un arco y comenzamos nuevamente con los puntos picot y los puntos altos. Siempre iniciamos y finalizamos con un punto picot. Ahora un punto alto en el punto alto, nuevamente un punto picot, después un punto alto en el punto alto. Y así vamos a hacer toda esta fila hasta terminar. Así es como se va a ir viendo. Aquí yo ya estoy terminando. Solamente me falta hacer el último punto picot. Y este lo unimos al arco. Hacemos nuestra último arquito, 4 cadenas y lo unimos al arco.
Para finalizar, hacemos una cadena, cortamos la hilaza, jalamos el ganchillo y lo apretamos. Y así ya queda terminado nuestro top. Ahora, lo que tenemos que hacer para que quede finalizado es esconder todas estas hebritas por dentro del tejido. Para esconderlas, lo que yo hago es pasar el ganchillo por las cadenitas y vamos pasando la hilaza por cada una de estas. Pasamos la hilaza por la siguiente cadena y así por la siguiente. Cuando considere que ya tengo un buen pedazo de hilaza dentro del tejido, vamos a cortar lo que nos sobra. Así es como se ve la hilaza escondida. Ahora solamente terminamos lo que sobra, lo cortamos, perdón, y así se vería. Esto debe de ser por la parte de adentro y hacemos lo mismo con los demás. Ya está terminado todo mi top. Yo aquí ya me adelanté con un cordón y les voy a enseñar a realizar el otro cordón. Se va a hacer en esta esquina, ahora con el ganchillo de 3.5 milímetros. Yo saqué varios metros de cordón para hacer un cordón doble, con doble hebra. Ahora el ganchillo lo vamos a pasar por el primer punto de esta esquina. Sería en esta esquina, por la parte de abajo, pasamos el ganchillo, tomamos la hilaza doble y lo pasamos atravesando este punto alto. Tomamos las dos hebras y hacemos un punto deslizado y así vamos a continuar haciendo cadenitas hasta obtener el largo deseado de nuestro cordón. A mí me gusta hacerlo así, ya que se ven el cordón un poquito más grueso. Para terminar el cordón, hacemos el total de nuestras cadenas. Cuando terminemos, cortamos la hilaza, jalamos el ganchillo y apretamos. Y así estaría terminado. Ahora lo que vamos a hacer es pasar los cordones por los orificios de la parte de atrás. Para el terminado de nuestros cordones, a mí me gusta hacerle un nudito en esta parte. Solamente tratamos de hacer el nudo que nos quede en la orillita. De esta manera. Al terminar los dos, los unimos para cortar el sobrante de hilaza.
tratando de que nos quede de la misma distancia. Y así es como se ve terminado este top. Recuerden que pueden usarlo de dos formas diferentes, con el holancito en la parte arriba del hombro o a los lados. Aquí les dejo mis redes sociales, no olviden seguirme y no olviden suscribirse y darle like al video para ver los próximos tutoriales.